Buen día, bienvenidos a la semana 8. Bueno, en esta semana empezamos la nueva unidad 4 y es acerca de segmentación. El objetivo específico es poder analizar y utilizar diferentes algoritmos para la segmentación de imágenes digitales. Hoy vamos a ver lo que es segmentación mediante umbralización y mediante crecimiento de regiones. Los conjuntos de nivel y técnicas variacionales las veremos la otra semana. Okay. Bueno, para empezar lo que ¿qué es segmentación? Bueno, la segmentación de imágenes es el proceso de extraer zonas de la imagen con el mismo color o nivel de gris o textura, ¿sí? Y se agrupan en lo que son objetos. Se considera la última operación de bajo nivel, ¿sí? Aquí está una imagen de ejemplo y esta sería su segmentación. La imagen original, digamos, por ejemplo esta de algunas células, se divide en regiones o categorías que corresponden a los diferentes objetos de la imagen. En este caso los objetos son como células, ¿no? Aquí están. Obviamente, bueno, en la imagen segmentada se hace corresponder a cada píxel de la imagen con un valor que depende de si es objeto o fondo, ¿no? Aquí tenemos ya la imagen segmentada. Como se nota, pues las células ahora son color blanco y el fondo que las contiene pues es negro. Entonces dice que esa imagen ya está segmentada y también pues se le conoce como imagen binaria. ¿Cuál es el propósito de la segmentación? Bueno, ayuda al estudio de la estructura, identifica las regiones de interés para trabajar posteriormente en ellas, ¿no? Por ejemplo, una región de interés podría ser un tumor u otra anormalidad. Permite la medición del volumen de tejidos y la planeación del tratamiento. Ok, bueno, no siempre es fácil realizar la segmentación, existen varias razones para ello. Una es el efecto de volumen parcial en las imágenes médicas, que también es conocido como blur. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen y esta sería una imagen con blur, ¿no? Donde esto dificulta la segmentación porque ya las fronteras de los objetos ya no están tan bien definidas como en este caso. Sí, por lo que la segmentación se batallaría un poco, ¿no? Para delimitar bien los objetos. Otras son las intensidades no homogéneas, la presencia de artefactos o el poco contraste entre los tejidos. Por ejemplo, aquí está otra imagen, ¿no? Digamos que queremos segmentar que el objeto de interés es el cuerpo humano y el fondo pues es esta parte, ¿no? La cama o la pared donde se tomó la radiografía, que es en negro. Aquí sería muy fácil segmentar porque el fondo es casi negro y el cuerpo es muy brillante, casi blanco, ¿no? En algunas partes. Sin embargo, si la imagen llega a tener bajo contraste, pues esto se pone un poco más difícil de lograr. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con el objetivo entonces de esta unidad, que es segmentación mediante umbralización. La segmentación mediante umbralización pues es simplemente seleccionar un umbral o threshold y, y a partir de ese valor decidir los píxeles que van a ser blancos y los que van a ser negros. Aquí tenemos otra vez la imagen de células y este sería su histograma, ¿sí? Si fijamos el threshold aquí donde está la flecha, pues todos los píxeles que tengan intensidad menor de 120, digamos, serían negros y los que tengan la intensidad mayor serían blancos. En este caso, pues si es ese threshold, ¿no? El que nos da una buena imagen, sería esta la imagen. ¿Sí? Entonces recuerden, puede uno utilizar el histograma para hacer la segmentación, que sería una segmentación binaria. ¿Sí? Vamos a ver ahora una segmentación que hace esto pero de manera un poco más automática. Este método trabaja con el histograma y es llamado el método de Odson.
En la imagen binaria se definen dos clases que van a ser los píxeles, los blancos y los negros, ¿no? Serían los objetos de interés blancos y los negros sería el fondo. Entonces aquí definimos nuestra clase 1 pues fondo, clase 2 las células, y queremos un threshold que particione el histograma de tal forma que tengamos una imagen binaria. Bueno, Otsu planteó el problema de la siguiente manera. Suponiendo que el histograma está normalizado, entonces podemos calcular la probabilidad de cada clase como el área del histograma que le corresponde a cada clase. ¿Sí? En este caso, el histograma se va a ver como una distribución de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad, ejemplos de ellas son la distribución normal, o distribución Poisson, o distribución uniforme. Y ellas nos dan la probabilidad de cada punto. ¿Sí? Entonces, si sumamos el área bajo la curva de un rango, nos da la probabilidad de que ocurra ese rango. Es lo que se va a definir aquí, ¿no? Entonces, suponiendo que el histograma está normalizado, la probabilidad de cada clase sería la sumatoria de todas las barras, ¿sí? Que en este caso van a ser probabilidades. Sí, entonces la sumatoria pues es la probabilidad bajo la región. ¿Sí? Las barritas estas azules serían los PDI, y sumando todos los PDI en esta región nos da su probabilidad. Así que en este caso, si definimos que aquí está la clase 1, el sumar todas estas barras con esta fórmula de sumatoria nos da la probabilidad de la clase 1, y sumando todas las barras azules de aquí nos va a dar la probabilidad de la clase 2, a la cual vamos a llamar Q2. Obviamente eso es para un threshold dado, ¿no? El threshold lo podemos mover y la probabilidad sería diferente, ¿no? Por ejemplo, si movemos el threshold más hacia la derecha, ¿qué pasaría? Bueno, aumentaría la probabilidad de la clase 1, ¿okay? Porque el área sería mayor, y la clase 2 disminuiría la probabilidad ya que el área sería menor. ¿Ok? Entonces, estas fórmulas nos ayudan a calcular las probabilidades. Y bueno, ya una vez teniendo definida nuestra distribución, también podemos calcular estadísticas como la media y la varianza. La media o valor esperado sería igual a la I por su probabilidad, que la probabilidad sería la barra en PI entre toda el área de la barra, ¿no? ¿Sí? Igual aquí, la media de la segunda clase, perdón, es la I por la probabilidad en I, que es la barra azul entre toda la sumatoria. ¿Sí? Y de igual manera podemos calcular la varianza. Esta sería la I menos la media total de esa clase, de la clase para la varianza 1, sería la media 1 que calculamos aquí, por su probabilidad, ¿no? Que es la barra azul entre el total del área de barras azules de esa clase. Igual aquí la varianza 2 sería la I menos su media de la clase 2 por la probabilidad de esa I, que es la barra azul dividida entre el área de todas las barras de la clase 2. Sí, muy bien, ahora ya pues tenemos lo que son medias y varianzas de cada clase. ¿Sí? Y aquí, suponiendo que esta es una distribución de probabilidad, claro, ¿verdad? Y bueno, Otto propuso entonces definir una varianza llamada varianza intraclases, que sería esta sigma de W, y va a ser simplemente la probabilidad o el área por su varianza respectiva, ¿no? ¿Sí? Aquí está la probabilidad entre la varianza, su varianza respectiva. Y el umbral óptimo T, o sea, cómo mover hacia dónde debe estar, para acá o para acá,
es aquel que minimiza la varianza intraclase, el que nos da la menor varianza al seleccionar un threshold T. El método entonces para encontrar este umbral T se usa el método de la fuerza bruta, que consiste en probar todos los umbrales de todos los valores de intensidad que tenemos, todo el rango que es de 0 a 55, y el óptimo es el que produce la menor varianza, ¿no? Perdón, la mayor varianza. Sí. Aquí tenemos un ejemplo que es segmentación mediante umbralización. Vamos a usar aquí pues simplemente lo que es el método de Otsu ya que viene en skimage. Para eso importamos la función threshold Otsu se llama. Aquí en este ejemplo pues usamos la imagen de cámara y encontramos el threshold llamando a la función con la imagen como argumento, y ya esto nos devuelve un threshold. ¿Sí? Para tener ya nuestra imagen segmentada, pues simplemente usamos el threshold, ¿no? Mayor que el umbral o menor que el umbral, según como decíamos que estén los colores. Entonces aquí ya pues mostramos la imagen original, su histograma y la imagen con threshold. Bueno, vamos a pasarlo a Colab a ver cómo nos va aquí, ¿no? Sí, aquí está el código y pues corremos. Y aquí tenemos lo que es la imagen original, su histograma y la imagen ya con threshold, con el threshold de Otsu. ¿Sí? Entonces esto sería es un programa muy sencillo, y pues con esta función de histograma es con la que encontramos los valores, ¿no? De histograma de la imagen. Usando Ravel e histograma podemos obtener el histograma de la imagen. ¿Sí? El threshold debería estar más o menos por aquí. ¿Sí? Podemos mostrarlo. Vamos a ver. Sí, el umbral pues es 87. Es lo que nos está dando, que más o menos pues sería como por aquí así. Ok. Pues continuamos. Eso sería lo que sería segmentación mediante umbralización. El threshold lo podemos poner ya sea mediante el histograma manualmente, si nos fijaríamos más o menos en dónde ponerlo y lo seleccionamos, o simplemente mandamos llamar la función de threshold Otsu y ella lo hace automáticamente por nosotros. Cualquier método pues depende del contexto, pues uno usaría ya sea manual o con Otsu. ¿Sí? Ok, vamos a ver otro tipo de segmentación, lo que es crecimiento de regiones. Este tipo de algoritmos agrupan píxeles de la imagen en regiones basándose en un determinado criterio. Por ejemplo, nivel de gris, textura, y además definen puntos semillas de donde se partirá para formar una región, añadiendo los píxeles cercanos que cumplen el criterio antes mencionado. Sí, vamos a corregir esto. Bueno, el
el algoritmo que vamos a ver ahorita es el watershed o cuenca, parteaguas. El algoritmo trata una imagen con un mapa topográfico, ¿sí? Y el algoritmo inicia inundando el mapa desde la cuenca más baja hasta el pico más alto. Y por lo general se utiliza para separar objetos. Más que segmentar una imagen inicialmente, se usa ya que tengas una segmentación inicial, usas este para afinar un poco más la segmentación. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar cómo. Entonces, esta sería una imagen. ¿Qué imagen es? Pues es esta. Es esta imagen. Aquí están. Estas se ven como cuencas. Aquí la parte blanca pues es el pico. ¿Sí? Son las cuencas. Serían estas dos partes. Estas dos cuencas de acá pues son los que están en este lado, ¿no? ¿Sí? Entonces esta sería viéndolo así como una superficie. Y lo que hace Watershed es que empieza a inundar las cuencas y a partir de ahí determina lo que es la segmentación de los objetos. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo más específico, ¿no? Entonces el algoritmo, como se usa ya teniendo la imagen binaria o segmentada por algún método, por ejemplo el que acabamos de ver, método OTSU, pues se usa para afinar la segmentación. Aquí por ejemplo, tenemos ya una imagen segmentada de dos objetos. Sin embargo, los objetos están pegados, ¿no? Y esto pues ya no lo podemos remediar con OTSU o con un umbral. Y es aquí cuando entra lo que es este algoritmo de cuencas o watershed. ¿Sí? ¿Cómo trabaja? Bueno, lo que se hace es, por lo general, ya que tengas la imagen binaria, se usa una transformada, la transformada de distancia, y se usa el negativo. Esto para poder crear una cuenca aquí, ¿sí? Entonces, si sacamos la transformada de distancia de la imagen binaria, nos va a dar algo como esto. Ahorita explico más adelante cómo trabaja la transformada de distancia, pero es más o menos la distancia de los píxeles blancos hacia el borde, ¿no? Por ejemplo, los píxeles que están al borde van a tener menos distancia, los que estén más alejados del borde van a tener una distancia mayor. Tomas el negativo de ello y lo que tienes es que los píxeles del centro están más al fondo y los píxeles de la orilla pues están más hacia los más altos, ¿no? Si sacamos la superficie de esta transformada nos da esta superficie y aquí ya tenemos unas cuencas que nos van a servir para segmentar la imagen con este algoritmo de Watershed. Bueno, el procedimiento es como sigue. Ya teniendo la superficie con las cuencas, lo que se hace es depositar semillas aquí en lo que es el fondo de las cuencas. Aquí tenemos nuestras semillas depositadas y el algoritmo empieza a hacer como una inundación de las cuencas, ¿sí? Entonces empieza a inundar ambas cuencas más, hasta donde ya se juntan. Ahí en la parte donde se juntan, eso es lo que decide el algoritmo que es una frontera en la región, ¿sí? Y aquí tenemos ya, ¿no? Sería la frontera y sigue inundando el algoritmo. Ya cuando todas las cuencas se juntan, ahí decide en ese punto que es otra frontera, ¿no? Aquí se están juntando otras cuencas, esta que iba por acá con una de que había acá y esta con otra que había acá a la izquierda. Entonces aquí están las fronteras ya definidas. Y pues con eso ya dice de aquí para acá es un objeto y de aquí este centro hacia la derecha es otro. ¿Qué sería la segmentación de estos dos objetos redondos? ¿Sí? Los inundó hasta que ya se juntaron aquí a la mitad, que sería esta parte. Y luego ya con su orilla, ¿no? Que estaba más arriba. ¿Sí? Esta cuenca de aquí, digo, esta frontera que terminó aquí sería más o menos por aquí en la superficie. Ok, pues más o menos así es como trabaja lo de crecimiento de regiones. Vamos a explicar un poco lo que es la transformada esta, la de distancia, vamos para que quede más claro. La transformada de distancia es simplemente un operador que se aplica a las imágenes binarias. El resultado de la transformación es una imagen de niveles de gris donde las intensidades de los puntos dentro de su objeto representan la distancia a la frontera más cercana desde cada punto, ¿no?
Ujú. Muy bien, aquí tenemos una matriz que representa un objeto binario, es decir, son ceros y unos. Bien. La matriz la transformada de distancia lo que hace es que encuentra la distancia de todos los píxeles en uno nada más, o sea, de los objetos. Los del cero no calcula nada, ¿no? ¿Cómo es esta transformada? Bueno, es simplemente la distancia desde un píxel hacia la frontera. Por ejemplo, aquí tenemos un píxel, pero como es frontera, pues tiene una distancia de uno, por lo que ponemos uno. Si nos vamos un poco más adentro del objeto, este ahora tiene una distancia de 2 hacia cualquier frontera, ¿sí? Si vamos para arriba, para abajo, para la diagonal, son 2 píxeles los que tenemos que caminar, por lo que pone un 2, ¿sí? Entonces siempre pone la distancia más corta, ¿no? Aquí pues es la misma. Nos vamos un poco más al fondo y ahora son 3 píxeles lo que tenemos que caminar a la frontera, ¿sí? Entonces por eso pone un 3 aquí. Y esta sería la transformada distancia de este objeto, ¿sí? Que si se fijan es un cuadrado de unos. Entonces sería un objeto cuadrado y esa sería su transformada de distancia, que serían unos, 2 y un 3 ahí al fondo, ¿no? Es por eso que aquí al transformar estos objetos también la distancia más grande fue en los centros. Si se fijan, conforme se va haciendo al centro se va a hacer más denso, ¿sí? Va aumentando más, más y más, ¿sí? Entonces eso sería la transformada de distancia. Aquí están algunos ejemplos de un rectángulo, pues se vería como esto. Esta que parece como una gota, pues sería esto. Aquí serían sus superficies, ¿sí? Se fijan, la distancia más grande es aquí, ¿no? Entonces esto se hace más para arriba. Es como una montaña. Por eso es que usamos la distancia pero negativa, ¿no? Sí, para hacer estas cuencas, estas también quedarían hacia arriba, ¿no? Serían montañas hacia arriba. Pero al ser negativa, la distancia queda todo hacia abajo, ¿no? Por lo que aquí igual sería también una cuenca hacia abajo al tomar el negativo. Aquí también de esta montañita sería así una montaña hacia abajo. Aquí vamos a ver cómo. Si tomamos el negativo del resultado, entonces teníamos esta montaña y el negativo pues ahora es una cuenca. ¿Sí? Y de aquí pues es posible tomar los mínimos que servirán como semillas como algoritmo. Para el algoritmo de Wireshed, ¿sí? Siempre tomas los mínimos como semillas. En este caso pues los mínimos eran estos dos. Esas fueron nuestras semillas, si recuerdan. ¿Sí? Y de ahí se empieza el algoritmo a rellenar hasta determinar las fronteras de los objetos. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo en SKImage. Utilizando SKImage sería este ejemplo, pues pueden correrlo ustedes. Esta es la dirección web de donde está. Aquí está un poco modificado, pero es esencialmente el mismo, ¿no? Pueden buscarlo mediante esta dirección o bien poniéndole SKImage y Watershed ejemplo, example, y con eso les va a dar el ejemplo ya bien, ¿no? ¿Qué es lo que hacen aquí? Bueno, crean esta imagen, ¿sí? La crean así con estos, crean aquí un círculo. Esta es la ecuación del círculo, ¿se recuerdan? ¿Sí? La ecuación del círculo son x al cuadrado más y al cuadrado y su radio, ¿no? Sí, entonces un círculo es de radio 16 y el otro es de 20, que este es el de 16 y el de 20. Para hacer la transformada de distancia, pues se utiliza lo que es esta función de NDI Distant Transform. Y esta le importamos la librería NDI de esta manera, ¿no? Con SciPy. Sí, y para encontrar los picos, o bueno, los mínimos, usamos esta de Peak Local Max. Obviamente, Peak Local Max se hace con la distancia sin negativo, ¿no? O sea, encuentra los picos. Pero ya para lo que es el algoritmo Watershed, pues usamos la distancia negativa y las semillas que encontramos con local peaks, ¿sí? Que las guardamos aquí en local max, perdón, en markers, que están guardadas usando parte de local max, ¿no?
Y bueno, son lo que nos da de imágenes. Entonces corren este algoritmo ahí en Colab, a ver qué les da. Tiene que darles lo mismo, ¿no? Luego tenemos otro algoritmo de crecimiento de regiones. Este es el algoritmo de caminata aleatoria o random walk. Aquí la segmentación de una imagen se hace a partir también de semillas que etiquetan dos o más, serían clases, ¿no? Dos o más clases. Y se resuelve una ecuación de difusión anisotrópica. Y mediante esto, pues ya el coeficiente de difusión local es mayor si los píxeles vecinos tienen valores similares, por lo que la difusión es difícil en gradientes altos. La etiqueta de cada píxel desconocido se atribuye a la etiqueta del marcador conocido, que tiene la mayor probabilidad de alcanzarse primero durante este proceso de difusión, ¿no? Sí, a partir de las semillas, sí, ustedes dan semillas y empieza a difuminar. Lo que hace es que cuando llega a la región esta, se topa un gradiente. Si fijan, hay un gradiente aquí, un cambio, ¿no? Un cambio de blanco a negro, y, y el gradiente es más alto que en una región homogénea donde todo el cambio de un píxel a otro es el mismo, y aquí el cambio de un píxel a otro hay una diferencia grande, ¿no? Eso son los gradientes que menciona aquí, y el coeficiente de difusividad pues es el que va a estar difuminando esta región, ¿no? Esta se usa más bien, a diferencia de Watershed, se usa con imágenes en tonos de gris, ¿sí? Y bueno, aquí está el ejemplo de segmentación, pero con un grado de dificultad que tiene ruido la imagen, ¿no? O sea, crean una imagen, le agregan ruido y tratan de segmentarla en regiones blancas y negras, ¿no? Entonces aquí está la plantación de cómo quedaron las semillas plantadas, y a partir de ahí el algoritmo empieza a crecer las regiones hasta que ya llega a esto, ¿no? Sí, ese sería el ejemplo también de SK Image. Lo que va a hacer este ejemplo es que les va a dar estas imágenes no tan iguales, ¿no? Aquí ustedes le pueden cambiar aquí en SID para que les dé diferentes imágenes. Entonces hay que correr en Colab para ver cómo trabaja. Y bueno, por último vamos a ver lo que es el algoritmo de las K-medias o K-means. Este encuentra las medias de las distribuciones de los posibles clusters en la imagen, pero es necesario conocer el número de distribuciones distintas que existen. Por distribuciones me refiero al número de objetos que va a haber, ¿no? Cada objeto es una distribución distinta. ¿Sí? Entonces en el algoritmo de K-medias se buscan K puntos, o medias o semillas. Aquí las semillas se plantan más o menos donde estén los objetos. No necesariamente tiene que ser así, pero si lo hacen ahí, así, cerca de los objetos, pues va a converger más rápido. Entonces tienen que decir cuántos objetos, digamos 2 objetos o 3, 4, ¿no? Y empiezan a iterar el algoritmo. Lo que hace es que las medias se van a estar moviendo, las medias que plantaron se van a estar moviendo y se va a empezar a iterar hasta que ya no haya cambios en las medias, ¿sí? Es más o menos de esta forma. Sí, tenemos aquí, estas serían nuestras semillas, serían estos ah, tres serían las semillas amarillas, y estos son los puntos que hay que decir qué son, ¿no? Cuáles son los clusters que hay aquí. Aquí son evidentes, ¿no? Es el rojo, azul y verde, pero supongamos que son muchos y que no sabemos de qué color son, no todos son del mismo color, entonces tenemos que decir este es un grupo, este es otro grupo y este es otro grupo. Entonces lo que hace el algoritmo K-means es que estas medias se van moviendo hacia los grupos, ¿sí? Y aquí está un ejemplo de iteraciones. Lo que se hace es que se calcula la distancia de una media, digamos esta, hacia todos los puntos, igual de esta hacia todos los puntos, y cada vez que calculamos una media por ejemplo, de este punto a estas tres medias, vemos a cuál es la menor, ¿no? Por ejemplo, aquí sería esta, y todos estos son menores con esta media, entonces este punto se va a mover hacia la masa de los puntos que dieron menor con ella, ¿no? Entonces se mueve hacia acá. Igual estas medias de acá también se van moviendo. Total que después de varias iteraciones las medias
se van moviendo hacia los clústeres. Y los puntos clúster serán aquellos que que tengan la menor distancia hacia la media, hacia una media dada, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, digamos que esta es la media de la clase 1, todos los puntos que tengan una distancia menor que las otras medias van a pertenecer a ella, ¿no? Por ejemplo, este punto, la distancia de aquí hasta acá es mayor, ¿no? Que cualquiera que a esta, entonces quiere decir que no pertenece a esta media, ¿no? Igual la distancia de aquí hasta acá pues es mayor que aquí, entonces quiere decir que no pertenece a esta media, y aquí es donde a esta media la distancia es menor, por lo que pertenece a este grupo. Así es como se sabe a qué grupo pertenece cada punto. Y bueno, ese lo vamos a ver en una práctica, cómo hacer la segmentación con K-means. Y sería todo por esta semana. Sí, esta sería la bibliografía, serían las imágenes que se usaron con licencia, ¿no?